Hola, soy Javier Vallejos Amil. Me dicen Pelo Blues desde hace mucho tiempo. Estoy por cumplir 40 años de haber tenido mi primer grupo. Y desde aquel entonces estoy en la música de Corrientes, y demostrando que la música en Corrientes no solamente es carnaval, no solamente es chamamé, tiene otras vertientes, con mucha gente que pasó, con mucha gente que está haciendo cosas muy buenas, y que eso que tenía que quedar reflejado en algún lugar. Y es por eso que un día decidí, después de tener durante ya más de una década un programa de radio que contaba las historias del rock de acá de Corrientes, volcar todo eso en un libro. Y así salió el primer libro, que se llamó El Baúl, en el año 2000. Como decía, soy músico, principalmente músico de blues, si bien también compuse en otros géneros. Chamamé no pude hacer nunca, no sé por qué, pero bueno, en blues, en rock, en jazz, pude hacer lo que quería, y vengo presentándolo en diferentes ámbitos, en diferentes ciudades, incluso en algunos países que también se prestaron a esta locura de mostrar lo mío, y aceptaron que desde Corrientes podían salir otras cosas. Lo mismo quise hacer desde que empecé a escribir, a sacar los primeros libros de poesía, tratando de mostrar que la poesía en Corrientes no solamente es telúrica, no solamente es campestre, también se habla de un barrio, se puede demostrar cómo somos los correntinos en otros ámbitos, y bueno, eso era lo que quería a través de mi escritura. El primer libro lo saqué en el año 96. Después, gracias a la existencia de un gran amigo que hoy no está físicamente con nosotros, tuvimos un periplo literario muy grande por todo el país, presentando libros. Así salieron mis 9 libros en total hasta el día de hoy. Algunos, como decía, la mayoría de poesía, y 2 de música. Empecé a escribir poesía cuando me di cuenta que las letras que hacía para mis canciones, de alguna forma y muy sencilla y humildemente, eran poesía. Una poesía a la cual yo le agregaba música, pero también podía existir otro tipo de letras que ya tenían música en sí. Y esas las volqué en ese primer libro de 1996, que se llamó Pululación Adolescente, y que siguió en el otro, que se llamó Catálogo de Puentes, con los que me presenté en la sociedad. Si bien también había participado de grupos literarios junto al grupo Los Mariscales, que justamente nos reuníamos en el Café Mariscal, donde salió Poemas Zafados, por ejemplo, una antología con varios de los grandes escritores correntinos. Y bueno, ahí me fui dando cuenta que bueno, también tenía mi camino por la poesía. Tenía un programa desde 1988, un programa que se llamaba El Baúl, para el cual la idea central era siempre presentar una historia de un grupo de rock nacional o de rock correntino. Y es así que fui acumulando historias, y en el año 2000 de repente tenía un libro hecho. Ese libro tuve la suerte de que apareció en una editorial, lo quiso mostrar y lo sacamos, un libro que fue presentado en todo el país y que me trajo muchas satisfacciones. Pasó el tiempo y ese libro siguió, si bien se acabaron los ejemplares, pero siguió teniendo vida a través de la gente que me pedía, que no había conseguido uno, y sobre todo la Universidad Nacional del Nordeste, que me dice: ¿por qué no reeditamos ese libro, El Baúl, Historia de Rock Nacional y Correntino? Yo le dije, bueno, sí, está actualizado, o sea que tranquilamente lo podemos reeditar, yo tengo los derechos. Y después, por un cambio de editorial interna que tuvieron en la UNE, me proponen, ¿por qué no hacemos un libro directamente que sea del rock de Corrientes, y no como hasta ese momento en el libro El Baúl, el rock de Corrientes ocupaba un pequeño capítulo nada más? Me puse a trabajar en ese libro y en poco tiempo lo tuve, y es así que en el 2017, en diciembre del 2017, estaba listo el libro y editado por la editorial de la Universidad Nacional del Nordeste. El libro también me trajo muchísimas satisfacciones, lo presentamos acá en Brasil, en muchísimos lugares. En la Feria del Libro de Buenos Aires del 2018
Salió de casualidad porque a todos nos sorprendió que un libro correntino sea el libro de música más vendido en toda esa feria internacional del libro de Buenos Aires. Y bueno, ya casi están agotados los ejemplares y seguimos escribiendo. Ahora estoy preparando un libro de la historia del blues argentino, ya que el blues es el género que más me apasiona y que lo hago también como músico. Entonces estaba preparando un libro de próxima edición sobre este tema. La historia muchas veces se va perdiendo si uno no la tiene en concreto en algo. Hay muchos personajes, muchos grandes músicos que salieron de acá de Corrientes. El caso de Willy Suchar, el caso de Mickey Herrow, el caso del Dragón Moglia, Pochi Fernández, infinidad de nombres, algunos que brillaron más, otros menos, pero no por eso de menor calidad. Y mucha gente que quedó acá en nuestra tierra nada más y que no era conocido por nuestra gente. Entonces siempre parece que la música únicamente es el chamamé o es el carnaval o el otro polo que se cultiva mucho, que es la cumbia por acá. Entonces me vi con esa responsabilidad de no ser cómplice de que no existiera material que la gente pudiese manejar tanto para radio o para conocer a toda esta gente que había pasado. Muchos de ellos ya nos dejaron por diferentes razones. Entonces, todo ese material que fui recopilando, entrevistas, todo lo volqué en este libro que se llama Rock Correntino Pue. Así fue saliendo, se fue armando este libro pedido por la Universidad Nacional del Nordeste. Del prólogo de Rock Correntino Pue, realizado por Martín Alvarenga. Génesis de la contracultura. Según mi visión del mundo y mi captación como receptor involucrado en la experiencia subterránea beat, la propuesta de Javier Vallejo Samil pone el visor hacia una panorámica que prevé y se ocupa en dilucidar la cultura del rock en todas sus aristas e interrogantes, por tratarse de un movimiento que trajo otra manera de ver el mundo y entender la vida, de los que no estuvieron ajenos el sentimiento trémulo e incisivo del blues, el manantial vertebrado de mil vertientes como el jazz, country, gospel y otros estilos. Y de lo que yo quería que sea el comienzo de este libro, a manera de introducción, cuando el rock salió del baúl. El rock nacional es una filosofía, una forma de vida cargada de mensajes y no solamente un sonido. Por esta razón quisimos que, desde finales de los años 80 y por 28 años, el baúl se convirtiera en un espacio de convergencia y difusión para todo lo que denominamos rock argentino o nacional, música nacional contemporánea, música progresiva nacional o sencillamente música con la que nos identificamos y que encontraba aquí en Corrientes, una expresión local auténtica. Hidrofobia Argentina, Brumas, Johnny Hilker. Este fue el primer rockero correntino que muchos hoy no lo identifican, no saben que fue la primera persona que salió a hacer ruido en la tranquila siesta correntina. Hablar de hidrofobia argentina es quizá tocar el comienzo de un rock localista, pero de carácter universal, con letras comprometidas como Canción al Maestro, del mismo Hilker y Álvarez, que reflejaba el pensamiento de jóvenes despiertos en una época dura, a finales de los 60 y principios de los 70. En cierta forma, ellos fueron los raros del panorama local. Él nos visitó en los principios del programa y nos hicimos muy amigos. Incluso lo invité a tocar muchas veces, ya que estas generaciones nuevas, que ya no lo tenían identificado porque él se dedicó más a su profesión, otra alejada de la música, mucho no fue lo que se conoció de este primer o de este precursor de nuestra música. Paralelo a él, después apareció Mickey Herrow, otra persona que ya no está con nosotros, que generó su grupo Rona, y así la historia fue creciendo y hoy
no podemos solamente contarla en un libro, hay que vivirla.